presenta WowMX.tv. Hola amigos de En Tus Propias Palabras, soy Alejandro Ruiz y el día de hoy voy a tener un programa sumamente especial, sobre todo de cara a lo que está pasando un poquito en la situación en México, en la política. Y qué mejor que en lo personal, se los digo, hablar con un maestro del periodismo, alguien que me ha enseñado en sus actos, en sus opiniones y en sus análisis bastante sobre el periodismo. Alfredo Martínez, me encantaría hablar más, pero tenemos poco tiempo. Te agradezco mucho y saludos hasta Oaxaca. Muchas gracias por la invitación y por permitirme ser amigos, Alejandro. Adelante. Pues mira, hay muchas cosas que me inquietan y me llaman la atención, sobre todo de cara a las constantes llamadas que nos han hecho favor de hacer aquí a Wow TV, Aztele antes. Y vamos por partes. En principio te pregunto, ¿cómo ves la situación nacional de cara a la revocación del mandato? Es un triunfo anunciado, toda vez que así está armado jurídicamente, tramposamente, legaloidemente, y se trata de una maniobra genialmente perversa que tiene como objetivo final exhibir a los consejeros del Instituto Nacional Electoral como enemigos del gobierno de la 4T, como corruptos, como ineptos, ineficientes, ineficaces. Las guerras se ganan con dinero y la política es una guerra medianamente civilizada. No lo es tanto porque hemos visto a lo largo de la historia que en las luchas políticas hay muertos reales, hay heridos verdaderos, y en consecuencia son maniobras armadas, insisto, genialmente perversas, con ese claro objetivo: destruir las instituciones nacionales, en este caso concreto, al árbitro electoral. Si no se tiene el fiel de la balanza, que en apego a la Constitución, que en apego al Estado de Derecho, y ojo, Alejandro, a los tratados internacionales firmados por México, por el gobierno mexicano, bueno, pues entonces ya no hay contrapesos, porque lamentablemente la división de poderes, que es de manera natural en las democracias liberales el contrapeso de fondo, pues en México no se está dando. Está por caer totalmente en la esfera del poder presidencial la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Damos por descontado que el Congreso de la Unión pues hace y obedece los dictados del presidente. Y fíjate, ese sería mi comentario. Pero fíjate que esto es verdaderamente fuerte lo que estás comentando, y lo peor es que es cierto, porque hoy estamos ya hablando de una sola autoridad, de una sola voluntad, y también hay que ver la cercanía que se está viviendo con el narco, ¿no? Con esa inseguridad que estaba controlada y que últimamente está desbocada, ¿no? Lamentablemente, Alejandro, los pueblos ciertamente tienen los gobiernos que merecen,
Pero ojo, también los gobiernos tienen los pueblos que merecen. ¿Cuál es el gran problema de fondo en el caso de México? Ningún partido, ninguna institución nacional, ninguna organización civil, social, se ha preocupado por construir ciudadanía, porque la ciudadanía se construye con base en una educación integral, con principios y valores universales, fincados en la justicia, la verdad, la defensa de la vida, de la libertad y de la dignidad. Ni siquiera las iglesias, empezando por la católica, que sigue siendo mayoritaria, atiende de manera real, eficaz y eficiente este aspecto. Antes de Concilio Vaticano II, Alejandro, la jerarquía de la Iglesia Católica, antes de evangelizar espiritualmente, se ocupaba por ayudar y coadyuvar que sus feligreses en particular y en general la población toda resolviera o atenuara sus necesidades vitales, resumidas en casa, vestido y sustento. Hoy esa prioridad humana ha sido abandonada por las propias iglesias. Hoy en día estamos cosechando dolorosamente los excesos, los errores, sobre todo en materia de corrupción y de falta de integridad con base en la ética de los gobiernos anteriores, de 70 años del PRI a nivel nacional y de la docena trágica del PAN. Nada extraño, porque con todo respeto, quienes hoy dirigen Morena desde el gobierno de México son expriistas, pero si hurgamos tantito en todos los partidos, la mayoría de dirigentes nacionales, estatales, municipales, son de extracción priista. Entonces, no le falta razón al presidente cuando dice que solo el pueblo puede salvar al pueblo, porque a despecho de quienes quisieran ver destruidas las instituciones nacionales totalmente, el Estado de Derecho y la Constitución General de la República y las constituciones locales de los estados, hasta ahora, afortunadamente, se han estrellado contra el espíritu y la letra del artículo 39 constitucional, que establece que el poder reside fundamentalmente en el pueblo. Nada más que cuidado, Alejandro. Si ese pueblo es hundido en la ignorancia y en la miseria, por hambre, por instinto de supervivencia, va a estar dispuesto a empezar por vender su cuerpo y va a terminar vendiendo su conciencia. Y entonces se hará realidad el sueño de muchos integrantes, dirigentes de la 4T que quisieran ver convertido a México en una dictadura. Estamos caminando a pasos agigantados hacia este escenario, es un riesgo real, por eso es muy importante este tipo de programas como el que conduces, porque la verdad destruye las tinieblas de las mentiras, de las verdades a medias, de las falacias. Así es pues que reconozco este esfuerzo tuyo, Alejandro.
Te lo agradezco, Alfredo, pero yo creo que es el esfuerzo de muchos. Muchos somos los que estamos tratando de hacer conciencia, incluyendo obviamente lo que he aprendido de ti y obviamente tú. Y en ese sentido te pregunto, Alfredo, hay algo que me llama la atención, esa perversión que se le ha dado también a lo que es parte de la participación del ejército. Porque cuando inició este sexenio, la idea era regresar al ejército a los cuarteles, que es donde realmente ha sido más eficaz. Sin embargo, el hecho de que ahora administren obras, que construyan, que hagan tantas actividades que son realmente no esenciales para ellos, de alguna manera los está empoderando. Podemos decir que los presidentes van a tener una duración acotada a 6 años, pero el ejército, ¿quién los va a regresar a los cuarteles cuando están teniendo tanto poder? Este es un grave problema real. Y por encima de ese empoderamiento, Alejandro, hay algo mucho más grave. Están siendo corrompidos los altos mandos y están siendo tentados para tomar por asalto el poder de manera legaloide. Hoy, la inmensa mayoría de los secretarios de seguridad pública en los 32 estados del país son militares o exmilitares. Y el hecho de que sean exmilitares no impide que tengan que seguir reportándose, informando y obedeciendo a los altos mandos. ¿Cuál es la mejor y mayor manera de doblegar a quienes hasta antes de este gobierno cimentaban su actuación en principios y valores nacionalistas, patriotas, alejados en alguna medida de las tentaciones de la corrupción, que la ha habido siempre, no es nada nuevo tampoco la corrupción en el ejército, porque forma parte de la condición humana. El valladar para impedir riesgos graves para México y los mexicanos es exigir que se escuche bien, de manera respetuosa, legal, que se respete y se haga respetar la ley, el Estado de Derecho y la Constitución. Todavía los mexicanos tenemos varios recursos legales, jurídicos, para exigir que se haga respetar y prevalezcan los preceptos de la Constitución General de la República. Tenemos la opción de acudir a las instancias internacionales que obligarían al Estado mexicano por la violación de derechos humanos fundamentales, Alejandro, a respetar y hacer respetar la ley. No todo está perdido en este mundo y menos en México. Prueba de ello es que el Estado mexicano ha sido sancionado hace unos días con $50 millones por su mala aplicación de la justicia. Uh-huh. Esos resortes legales, pacíficos, internacionales, son los que tenemos que echar mano para exigir que por encima de los accidentes político-ideológicos de los partidos en turno, prevalezca un México libre, un México independiente, un México en el que no haya tentaciones dictatoriales, Alejandro. ¿Tú crees que en este momento estamos viviendo tentaciones dictatoriales? Estamos avanzando hacia su concreción. Tú mismo lo has comentado al principio de esta entrevista, cómo la concentración del poder en una sola persona es real.
está a la vista de todos. Y eso lo vemos en decisiones sumamente trascendentales para México y para el mundo. Ahí está el nombramiento de los últimos diplomáticos representantes de México en diversas naciones. A los oaxaqueños nos ha llamado poderosamente la atención que uno de los principales activistas, uno de los principales agitadores profesionales, hoy convertido en burgués, hoy convertido en empresario, hoy convertido en un hombre rico como Leopoldo de Gives de la Cruz, dirigente histórico de la Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Istmo, haya sido nombrado cónsul de México en Venezuela. Y ahí está, en la mesa de la discusión nacional, el nombramiento de Pedro Salmerón por acosador. No es posible permitir estas aberraciones a la luz del derecho, a la luz de la Constitución, a la luz del Estado de Derecho, Alejandro. Y si seguimos con eso, también algo que sorprende demasiado es todo lo que se señaló de Claudia Pavlovich, y ahorita ya es una flamante embajadora, ¿no? O está en vías de ser en España, si no mal recuerdo. Así es, porque hablaba y reitero las maniobras de genial perversidad. A la luz de la condición humana, Alejandro, y si era nadie, todos tenemos un precio, no necesariamente en dinero. Ese precio puede ser hasta los ideales por los que luchas y por los que estás dispuesto a matar y morir. Entonces, no deja de ser parte de la condición humana. Por otro lado, también como parte de la condición humana, no hay persona, no hay ser humano en el mundo al que no le apetezca o no lo tiente el poder y el dinero. El gran problema es que al acceder a si el poder es absoluto, la corrupción es absoluta, Alejandro. Por eso hablaba de la importancia de el contenido en los medios de comunicación, de la educación integral de calidad, fincada en principios y valores universales, no solo morales, no solo religiosos, porque estos atañen más a la conciencia individual. No, hablemos de la integridad, que finalmente se traduce en la congruencia entre lo que piensas, dices y haces para hacer el bien general, el bien común, luchando por la justicia, luchando por la democracia, luchando por la verdad. Y hoy en día esto no se está haciendo en México, Alejandro. No, y además fíjate que llama mucho la atención, acabas de hablar de integridad y podemos hablar de honestidad, pero ¿cómo podemos enseñar a nuestros hijos o decirle a los menores que hay honestidad cuando hay una secretaria de Estado que ha sido ya condenada porque ocupaba fondos de los empleados y hoy el presidente también la dignifica al decir que es honesta cuando tiene un delito comprobado en contra de ella, ¿no? Debe ser precisamente este caso concreto ejemplo a dialogar, ejemplo a mencionar en familia, en principio entre parejas, esposos o en unión libre, a efecto de después replicarlo con los hijos y reflexionar los negativos de esas actitudes, decisiones y actuaciones. La sabiduría del viejo sistema político mexicano estaba afincada en acomodar
acotar la corrupción, en regularla, salvo casos excepcionales, hasta antes del gobierno de Luis Echeverría Álvarez, el primer populista con visos socialistas, los políticos mayoritariamente del PRI no sacaban los capitales del país. Por supuesto que robaban, pero los invertían y reinvertían en México, Alejandro. El caso paradigmático de Miguel Alemán Valdés, uno de los casos mayormente corruptos en la vieja historia del PRI. Sin embargo, el dinero que robó desde la presidencia, sobre todo, lo utilizó en industrializar su estado natal, Veracruz, pero además con mucha imaginación y creatividad, sin que esto justifique la corrupción, creó para él de manera vitalicia el Consejo Nacional de Turismo, que permitió desarrollar como polo turístico a Acapulco. Es decir, había un concepto de enriquecimiento a través del trabajo, a través de las obras. La vieja recomendación de uno de los más insignes presidentes de la República, controvertido finalmente como humano, el soldado de la República, Porfirio Díaz Mori. Cuando le busca a un compadre presidente municipal de Oaxaca, pidiéndole recursos porque el anterior se llevó hasta las sillas, le pone la mano en el hombro y le dice: compadre, no te preocupes, haz obras y quédate con las obras. Es decir, quédate con las economías, pero trabaja, beneficia al pueblo, cumple con tu obligación. Insisto y aclaro, Alejandro, no justifica la corrupción, por supuesto. Por eso la gran farsa, el gran engaño que motivó a millones de mexicanos a votar por una nueva opción gubernamental, cuando se prometió y se hizo el compromiso de luchar contra la corrupción, pero que a lo largo de 3 años hemos visto que esto no ocurre, salvo 2 o 3 casos, más por venganza política y por aplicación selectiva de la ley. Bueno, pues los grandes corruptos están ahora en Morena, en el gobierno de la 4T. Ahí está el caso de la propia Delfina Gómez, ¿no? La secretaria de Educación Pública, pero también de Manuel Bartlett, represor de la izquierda, consumador de uno de los mayores fraudes en la historia de este país, por mencionar algunos, ya no hablemos de Lozoya. Así es pues que no es nada nuevo bajo el sol de México, pero corresponde a los ciudadanos exigir a los gobiernos en turno, hoy a Morena, congruencia y que se respete y haga respetar la ley y que efectivamente se sancione a los corruptos. Bienvenida la lucha y combate contra la corrupción a fondo en todos los estamentos sociales y políticos. Pero además, Alejandro, urge que el Congreso de la Unión innove, reforme los anquilosados procedimientos para combatir la corrupción. Tenemos que seguir el ejemplo de los italianos, donde ya no se encarcela a los corruptos, Alejandro, sino se les aplica la extinción de dominio total, de tal manera que vuelvan a ser los parias que eran antes de enriquecerse desde la política, desde el gobierno o bien desde la empresa privada, porque la corrupción no es ajena a los empresarios, Alejandro.
Ahí están los casos paradigmáticos de los grandes capitanes de la industria y del comercio en México, hoy convertidos en asesores presidenciales. Imagínate, qué ironía, a pesar de que se les sataniza cotidianamente. Fíjate que con eso hay algo que me llama mucho la atención y es un comentario que me está haciendo la gente. De repente como que nos acordamos de varias cosas, ¿no? Por ejemplo, casos de corrupción que hemos visto. Delfina, estamos hablando también de los casos de Pío, Martín y Felipa. Obviamente casos más fuertes como el de Félix Salgado, Cuitláhuac, Florencia, Cuauhtémoc Blanco con las fotos con los narcos, Salmerón, y obviamente el caso de Ovidio, ¿no? En este momento te pregunto, ¿el pueblo se cansa de tanta pinche tranza? Sí, por supuesto, tan se cansó que quiso votar por una nueva opción comprometida con el combate a la corrupción. El problema de fondo, además de la falta de construcción de ciudadanía, Alejandro, es la falta de información, de concientización, de organización y sobre todo de participación ciudadana permanente y activa, a mañana, tarde y noche, dentro y fuera del hogar, dentro y fuera del centro de trabajo, dentro y fuera de la escuela, dentro y fuera de la vía pública. De lo contrario, no llegaremos a puerto seguro y corremos el grave riesgo de que los intentos de entronizar una dictadura en México se concreten. Pero además, se mencionaba el tema de los familiares presidenciales involucrados en la probable corrupción. Nada nuevo. Ahí está la familia feliz del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Ahí está la familia del expresidente frívolo, ¿no? José López Portillo. Y así podemos ir analizando cómo con Echeverría, a partir de Echeverría, bueno, hay un punto de quiebre muy grave, muy preocupante, a grado tal que las relaciones hasta en ese momento reguladas, controladas, acotadas con el narcotráfico, se detonan. Y hoy es conocido de todos como la familia de la esposa del expresidente Echeverría se ve involucrada en escándalos internacionales del narcotráfico en México, pasando por la muerte, el secuestro y la muerte del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena. Así es pues que no es nada nuevo. ¿Por qué? Porque hay una explicación politológica, Alejandro. Se gobierna con la familia, se gobierna con los amigos, se gobierna con los compadres y se gobierna con los socios, convertidos todos en cómplices. Ese es el gran problema. Y los grandes, medianos y pequeños corruptos son genialmente hábiles para construir amplísimas redes de complicidad, lo que les garantiza no solo éxito en la propia corrupción, sino impunidad total, porque, insisto, la ingeniería jurídica mexicana está construida para garantizar la impunidad. ¿A cuántos de estos grandes corruptos podemos verles en la cárcel? Pues sobran dedos de una mano. Pero además, ¿a cuántos de ellos se les ha aplicado la extinción de dominio?
pues, muchos menos. Entonces, no es tanto solo un problema de leyes, sino de su aplicación. Y corresponde, insisto, a los ciudadanos y a la población en general exigir de manera masiva. Si no es de manera masiva, todos los esfuerzos, todos los intentos por exigir que se respete y se haga respetar la ley seguirán estrellándose en el vacío, Alejandro. Ahora bien, te pregunto, ¿en qué situación, Alfredo, está Oaxaca en estos momentos? Irónicamente, Oaxaca es tierra de contrastes brutales, ¿no? Siendo el quinto estado en extensión territorial con 95,000 kilómetros cuadrados, con una inmensa riqueza, no solo cultural, sino étnica. Contamos con vastísimos recursos naturales. Después de la Amazonia, la zona más rica en biodiversidad en el continente, Alejandro, está en Oaxaca, en la zona de los Chimalapa, en los límites con Veracruz y con Chiapas. Ojo, este triángulo, guardadas las debidas proporciones, hoy enfrenta problemas similares con todos los tráficos a semejanza del Triángulo Dorado del norte del país. ¿Por qué? Porque la mayor acción de corrupción global y de tráfico no solo son las drogas, las armas, la trata, los migrantes, el petróleo, el oro, sino por encima de todos esos grandes negocios globales, Alejandro, está la biopiratería. ¿Qué es esto? El saqueo del germoplasma de la flora autóctona del mundo, que es la base de los fármacos en los grandes laboratorios globales. Así es pues que saqueada la flora de África, de Oceanía, de Brasil, hoy está en turno el saqueo de la flora de México. Esto lo comento como antecedentes para entender esos brutales contrastes de los que hablo entre una inmensa riqueza económico-financiera. En Oaxaca todavía siguen produciendo desde la época de la colonia minerales de oro, de plata, hoy en manos de multinacionales, por la traición de los sucesivos gobiernos del PRI, del PAN y hoy de Morena. Se acaba de autorizar por el gobierno de la 4T a una minera canadiense explotar oro y plata en San José del Progreso, Ocotlán, a 30 kilómetros de la capital oaxaqueña, hacia el sur, hacia la costa. Imagínate, pero no solo eso, Alejandro, todavía tenemos bosques vírgenes en Oaxaca. La gran reserva de playas vírgenes en el continente está en Oaxaca, en las 9 bahías de Huatulco, en Puerto Escondido, en Mazunte, es decir, en Puerto Ángel. No, una inmensa riqueza que sigue siendo saqueada no solo por nacionales, sino fundamentalmente por extranjeros. Pero, ojo, también tenemos minerales estratégicos. En la Mixteca oaxaqueña, poco se sabe, contamos con yacimientos de uranio, que obviamente son un botín para los imperios asiático, europeo,
norteamericano-canadiense. Entonces, estos antecedentes permiten explicar por qué existen tantos conflictos prefabricados en Oaxaca para coberturar este saqueo. La industria del chantaje y la presión es la más próspera, la más boyante en Oaxaca, pero no de ahora, Alejandro. Llevamos medio siglo desde el gobierno de Echeverría. Hoy en día tenemos alrededor de 500 grupos de presión que todos los días bloquean calles, carreteras, toman casetas de peaje en la autopista, toman oficinas, retienen vehículos del servicio público y particulares, saquean mercancía, retienen a funcionarios y trabajadores, no solo del sector público y social, sino incluso de empresas, para imponerles sindicatos independientes. Hoy el crimen organizado se cobertura con sindicatos de transportistas vinculados a CATEM, vinculados al Sindicato Nacional Libertad, y bueno, todo mundo toma a Oaxaca como tierra de conquista. Pero irónicamente decía, también a pesar de esta problemática, todavía en cierto grado acotada en Oaxaca, somos uno de los 10 estados más seguros, porque no se han desbordado las acciones del crimen organizado y del narcotráfico. Entonces, esta situación tiene repercusiones en lo económico, en lo político, en lo social y necesariamente en lo electoral. Hoy estamos en un proceso electoral muy controvertido, muy cuestionado a nivel nacional, particularmente entre los aspirantes a la candidatura a la gubernatura del estado en Morena y en menor medida en el propio PRI que hoy gobierna Oaxaca, Alejandro. Imagínate, en Oaxaca vive uno de los hombres más ricos del país, Alfredo Harp Elú, primo hermano de Carlos Slim Elú. Y a semejanza de Carlos Slim, al que desde el Departamento del Distrito Federal le entregaron, se dice que en comodato, los principales edificios coloniales del centro histórico de la Ciudad de México, a Alfredo Harp se le han entregado edificios coloniales en el centro histórico de Oaxaca. Cito este ejemplo para ver el paralelismo nacional y local. Fenómenos de corrupción, de tráfico de influencia, de complicidades que no son nada nuevos ni ajenos a ningún gobierno, Alejandro. Y en materia de narcotráfico, sin justificar ni menos defender a los narcotraficantes, no debemos pasar por alto que el narcotráfico, aun siendo de suyo un problema grave mundial, no solo en México ni continental, sino en el propio imperio, es mucho más grave la narcoeconomía, la complicidad de grandes empresarios nacionales y extranjeros que usan a los capos del narcotráfico
para hacerse inmensamente ricos. Y también el mayor problema es la narcopolítica. Ahí están los escándalos de gobernadores, de familiares, de integrantes del gabinete presidencial, presuntamente vinculados al narcotráfico. Pero, ojo, no podemos pecar de ingenuos ni llamarnos a engaño, Alejandro. Muchas de estas relaciones delincuenciales son posibles gracias a la complicidad del gobierno norteamericano, de sus agencias de seguridad. Recordar la historia es primordial para entender el presente con miras al futuro. ¿Quién apoyaba al cártel de Guadalajara? Con Don Neto, ¿no? Y con los demás capos, en ese entonces jóvenes. La DEA, con traiciones, la propia CIA, utilizando recursos del cártel de Guadalajara para comprar armas y apoyar a los contras en Nicaragua. Esa es la eterna historia de América Latina y obviamente de México, Alejandro. Por eso es indispensable fortalecer las instituciones nacionales exigiendo que se respete y haga respetar la ley. De lo contrario, estamos perdidos. Y lo más preocupante es que lo estarán nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, a los que les estamos heredando un mundo, un país y un estado, en el caso de Oaxaca, caótico, hundido en la anarquía. Así de graves son las cosas, Alejandro. Alfredo, hay tres cosas que me llaman mucho la atención. Primero, la gran cantidad de migración que hay de Oaxaca hacia el norte de México. Incluso, para nadie es desconocido escuchar la expresión oaxacalifornianos, porque se quedan en este lado, en Baja California, y obviamente también ascienden hacia California, hacia Los Ángeles, etc. Es un gran número de oaxaqueños. Segundo lugar, la extraña cercanía que tiene el gobernador actual priista con la 4T, que probablemente sea el gobernador más visitado de la oposición durante estos 4 años. Y tercero, las condiciones en que se va a dar esa gobernatura, que muy probablemente también va a cambiar de partido como van las cosas. Incluso entre los contendientes de Morena ya se menciona que quieren asesinar, que es lo muy fuerte, a una candidata. En ese sentido, y en estos últimos minutos, ¿qué nos puedes comentar de ello? La migración no es más que resultado de la falta de políticas públicas para garantizar la inversión nacional y extranjera, Alejandro. Consecuentemente, no se crean empresas para aprovechar el enorme potencial de recursos naturales de México y no se generan los miles de empleos que necesitamos. No hay las suficientes garantías para invertir y perversamente, desde los gobiernos federal, estatal y municipales, se utiliza a los grupos de presión precisamente para no crear esas condiciones de certeza jurídica, de seguridad jurídica. No es nada nuevo. Pero irónicamente también en ese contraste brutal, las remesas de miles de oaxaqueños, se estima que alrededor de 1 millón de oaxaqueños están fuera del estado, más de la mitad en Estados Unidos, sobre todo en el sur, en California. Las remesas han impedido que Oaxaca, como ha ocurrido con el país, estallen en una revolución, porque esos recursos han garantizado
estabilidad económica, han garantizado paz social. En el tema de la relación cordial, cercana, respetuosa del gobernador Alejandro Murat con el presidente de la República, es una actitud inteligente, Alejandro, madura, civilizada, institucional. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. Los 32 estados están unidos por el Pacto Federal. 97% del presupuesto estatal de Oaxaca provienen de los recursos federales. Sería una estupidez, sería un suicidio político, financiero, económico, pelearse, distanciarse con el presidente de la República. Por otro lado, el gobernador Alejandro Murat tiene una enorme ventaja, a pesar de su juventud. Es un hombre educado, formado globalmente, de tal manera que él entiende perfectamente el papel geopolítico estratégico que está jugando en este momento Oaxaca con la construcción de las obras del corredor interoceánico, que prestará, ojo Alejandro, que prestará un enorme servicio al imperio al acercar el transporte de mercancías de un estado, de un océano a otro, a la costa este de Estados Unidos. Muchos kilómetros antes que el canal de Panamá, cuya tecnología de esclusas es obsoleta. Así es pues que ha sido, desde mi punto de vista, atinada esa relación institucional, al margen del afecto personal que existe, que es inocultable, entre el presidente y el gobernador Alejandro Murat. Efectivamente, el presidente ha visitado Oaxaca como a ningún otro estado 27 veces. Pero aquí viene otra ironía que prueba estos contrastes de los que hemos hablado, Alejandro. Durante 70 años, ningún gobierno del PRI dedicó los suficientes recursos para construir o bien terminar las autopistas que cambiarán el rostro de Oaxaca para siempre. A la costa, con su enorme potencial turístico, hablábamos de sus playas vírgenes, y a la región del Istmo de Tehuantepec, donde se construyen diversas obras del corredor interoceánico. La modernización y rehabilitación de las vías del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, la modernización del puerto petrolero de Salina Cruz, con una posición geopolítica estratégica, Alejandro. Es la única refinería en el Océano Pacífico hacia los tigres del sudeste asiático. Imagínate todas esas realidades que no hemos sabido o no hemos querido aprovechar, no por ignorancia, sino por mala fe y hasta por mala leche, para mantener hundido a Oaxaca en la pobreza, en la miseria y en la ignorancia. Mucho daño ha hecho a la educación, a la instrucción pública, la actitud malentendida de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, jodiendo a los jodidos. Los clasemedieros, bajos, medios y altos, hacen un esfuerzo y hasta sacrificio por enviar a sus hijos a colegios particulares, a universidades privadas, dentro o fuera del estado.
pero más de 1 millón de niños y jóvenes no tienen otra opción más que la educación pública, Alejandro. Ahí está la destrucción de la educación básica en Oaxaca desde hace más de 40 años, pero también la destrucción de la universidad pública, insigne, gloriosa, porque ahí se forjaron los prohombres de la Reforma, Benito Juárez, Matías Romero, el propio Porfirio Díaz. No es posible que los propios oaxaqueños, por apatía, por indiferencia, por cobardía o por complicidad, como ocurre a nivel nacional, permitamos estos excesos, abusos y aberraciones. Excelente, Alfredo. Te agradezco mucho, ya nos tenemos que ir. Estamos a 3 minutos ya de partir. Te agradezco mucho tus opiniones y sobre todo nada más me gustaría hacerte una última pregunta. Alfredo, en tus propias palabras, ¿quién eres? Ciudadano del universo con residencia en la tierra. Vago profesional, responsable. La vida me ha dado oportunidad de vivirla intensa y apasionadamente. Al incursionar en instituciones nacionales, ¿no? Tuve oportunidad de pasar por el seminario, tuve oportunidad de incursionar a nivel nacional e internacional en la televisión desde la paradigmática desaparecida Imevisión, el Instituto Mexicano de Televisión, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, y conocer en vivo las entrañas, las tripas del sistema político mexicano. Tuve oportunidad de conocer, de tratar a Luis Donaldo Colosio y después entender durante viajes como enviado especial a Colombia, a Sudamérica, cómo los fenómenos que inician en México se replican en América Latina, o bien los que inician en algunos otros países de América Latina se repiten en México. La candidatura ciudadana de Fujimori en Perú, con Fox en México, la ejecución de Luis Carlos Galán, candidato presidencial del Partido Liberal en Colombia por el narcotráfico, con la ejecución de Luis Donaldo Colosio en México, y un sinfín de paralelismos que lamentablemente hemos vivido y sufrido en Oaxaca, como las barricadas que me tocó ver en El Salvador, en Nicaragua, en Centroamérica, en el conflicto de 2006 que incendió a mi estado, Alejandro. Muchísimas gracias, Alfredo. Lo único que me resta decirte es gracias. Gracias por tus palabras y sobre todo, hasta la próxima, hermano. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti, Alejandro, por tu generosidad y sobre todo por tu amistad. Saludos a tu familia. Gracias. Y gracias a ustedes que nos han seguido. Esto ha sido En tus propias palabras con un gran maestro, Alfredo Martínez. Hasta la próxima. Wow. MX.tv